Hola, soy Isabela Montero Torres y en este video abarcaré lecturas que corresponden a la sesión número 3, denominada El ser humano es capaz de Dios. El primer texto que se presenta es del Catecismo de la Iglesia Católica y se titula El hombre es capaz de Dios. Las tres ideas principales del texto son las siguientes. La primera idea se centra en el acercamiento que el hombre tiende generalmente a buscar o desear con Dios, mediante sus creencias, comportamientos religiosos, como las oraciones, por ejemplo, por el hecho de que el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Destaca esta comunión que Dios busca sin cesar que tengamos con Él, la cual es necesaria para encontrar todo aquello que siempre hemos querido, saciándonos completamente y viviendo así dichosamente. La segunda idea resalta que las facultades que el hombre tiene, como la razón humana, permiten conocer la existencia de Dios, lo cual conduce a que se logre tener una intimidad con Él. Además, es gracias a esta razón que se tiene como resultado de ser una creación a imagen de Dios, que según la Iglesia es posible acoger su revelación en nuestra vida. La tercera idea destaca el cómo hablar de Dios, afirmando que nuestro conocimiento de Dios, aunque es limitado, puesto que nuestro lenguaje sobre Dios lo es también, nosotros podemos nombrarlo partiendo de las perfecciones de las criaturas, reconociendo siempre que Dios trasciende toda criatura y que está por encima de todo. Un resumen del texto es el siguiente. El texto muestra el deseo que tiende a tener el hombre como creación de Dios de buscarlo o tener una comunicación íntima con Él, y a su vez de Dios de atraernos hacia Él, con el fin de alcanzar la verdad y la dicha que no paramos de buscar. Esta búsqueda de Dios por parte de los hombres se ha expresado de varias formas, como por medio de creencias, comportamientos religiosos, como las oraciones, cultos, meditaciones, etc. Formas de expresión universales que evocan a que el hombre se le llame un ser religioso. Sin embargo, se menciona a su vez la medida en que esta unión íntima y vital con Dios también puede ser olvidada, desconocida y rechazada por el hombre, por diversas razones como la indiferencia o ignorancia religiosas, la actitud del hombre pecador, entre otras, las cuales causan que el hombre huya y se aleje de la llamada de Dios. A su vez, en el texto se hace referencia a las vías de acceso al conocimiento de Dios, de lo cual se destaca la importancia que tienen las facultades del hombre como la razón humana para ser capaz de conocer de la existencia de Dios, así como para acoger su revelación, siendo así la fe y la razón medios idóneos para probar su existencia en nuestras vidas, lo cual ayuda a ver que la fe no se opone a la razón. Cómo hablar de Dios es la última idea del texto, de lo cual se destaca que al ser nuestro lenguaje sobre Dios limitado, nuestro conocimiento sobre Él es igual de limitado, y por ello nuestra manera de nombrarlo parte realmente de las perfecciones de las criaturas, como su bondad o belleza, pues ésta refleja la perfección tan infinita de Dios. Sin embargo, al ser Dios un ser que trasciende a toda criatura, todavía nos quedamos en un estado de misterio, pues las palabras humanas siguen siendo limitadas. A continuación, abordaré el segundo texto de esta sesión número 3. El segundo texto es del Evangelio y se titula Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Las tres ideas principales del texto son las siguientes. La primera idea presenta la magnificencia de Jesús, pues Juan el Bautista le da honor a su fuerza, grandeza, santidad y divinidad que representa. Esto se refleja en las palabras que precisamente proclama Juan y en la descripción del bautizo de Jesús en el río Jordán, en el cual se rasgaron los cielos y en el cual también descendió el Espíritu hacia él como una paloma, lo cual representa santidad. La segunda idea resalta la etapa en la que Jesús se marcha a Galilea y empieza a proclamar el Evangelio de Dios con el fin de que la gente crea en el Evangelio y se convierta. Es así como Jesús en el proceso fue obteniendo seguidores que lo adoraban y obedecían sin pensarlo, extendiéndose su fama por todas partes, pues se asombraban de su enseñanza, la cual daba con autoridad. También se asombraban de los milagros que realizaba, cuando expulsaba espíritus inmundos o demonios de la gente con autoridad, y cuando sanaba enfermos de diversos males con tan solo tocarlos. La tercera idea se centra en lo que provocó esta fama que Jesús fue adquiriendo en toda Galilea, siendo inevitable que todo el mundo lo buscara. Por ello deseó moverse a las aldeas cercanas para seguir predicando y extendiendo el Evangelio. Como resultado de dicha fama y la divulgación de los hechos que acontecían ante su presencia, llegó un punto en el que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, obligando así a que se quedara en lugares solitarios, lo cual no lo excusaba a que la gente siguiera acudiendo a él. Un resumen del texto es el siguiente. En este primer capítulo se nos presenta primero a Juan el Bautista, encargado de bautizar en el río Jordán y predicar un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Posteriormente se presenta
a Jesús, y cuando entra en escena se resalta su divinidad y santidad, pues los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios desciende sobre él como una paloma una vez que Jesús fue bautizado por Juan en dicho río. Posteriormente se resalta la parte de la historia de Jesús en la que se marcha a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios, expandiendo así su palabra por todas partes y anunciando la noticia de que el reino de Dios está cerca, para que la gente creyera en dicho Evangelio y se convirtiera a Dios, lo cual tuvo éxito gracias a los múltiples milagros que realizaba, expulsando demonios de las personas con autoridad y curando a los enfermos de sus males. Esto permitió que Jesús obtuviera varios seguidores, los cuales lo obedecían y adoraban, lo que conllevó a que finalmente se extendiera su fama de manera inigualable por todas partes de Galilea, al punto de que como consecuencia de la divulgación de los hechos que realizaba, no pudiera entrar abiertamente en ningún pueblo, buscando por lo tanto quedarse en lugares solitarios, sin tener éxito, pues la gente lo buscaba sin parar en todas partes. Muchas gracias por su atención y hasta luego.